Toda esa información la entregó la Sedena y los implicados de alguna manera que tienen que ver con el ejército o están presos o están sometidos a proceso. Y la responsabilidad de continuar con la investigación la he asumido porque me di cuenta de que habían enrarecido todo a propósito, habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y que además ya en el gobierno nuestro los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza de hacer la investigación, eran parte también del esquema de protección que se había creado desde el gobierno anterior. O sea, ¿qué era lo que pretendían? Señalar al ejército para socavar una institución como el ejército con fines de pérdida de nuestra soberanía. Pero además ya se está castigando a todos. Pero cuando se habla del ejército, se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están sometidos a proceso. Pero aquí el propósito no era decir algunos elementos, que ese fue el error que se cometió. Y por eso sí se puede hablar de un crimen de Estado. Porque en vez de decir estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros. Yo he girado 2 oficios para que los responsables sean juzgados, pero acá no era eso. Aquí lo que buscan, o sea, porque está metida la OEA, los pseudo defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la DEA. Sí, yo creo que sí, porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación. Había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas, el decir fue el Estado, pues sí, claro que el Estado tuvo la responsabilidad, porque cómo se da una tragedia de esa magnitud y en vez de castigar a los responsables y aclarar las cosas, se fabrican hechos y se busca ocultar. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? No. Estamos viendo, o sea, estamos reconstruyendo todo. Es que a muchos intereses, incluso de agencias extranjeras, y me consta de que el gobierno de Estados Unidos, las agencias, para ser más precisos, bueno, sí el gobierno, porque hubo un embajador cuando Calderón, que llegó a declarar de que ellos no le tenían confianza al ejército mexicano, que le tenían confianza a Marina, porque en el gobierno de Calderón se permitió un acuerdo para que organizaciones o agencias de Estados Unidos intervinieran en asuntos de México y ellos actuaban, eran los que mandaban. Y como quisieron hacer lo mismo con el ejército y no pudieron, entonces de ahí vino una serie de lanzadas en contra del ejército. ¿Y para qué debilitar a las instituciones nuestras? Para poderse meter y ellos mandar. Y muchos que de buena fe se preocupan por la defensa de los derechos humanos, pues no saben de esto. Y hay otros que hasta son informantes